Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas todas a mi rincón del tejido. Mi nombre es Pamela y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido con este canesú maravilloso con puntos abanicos. Va aquí un pequeño tejido encima del vestido. No lleva botones, es totalmente cerrado y por los dos lados es igual. ¿Ven? Ahí. Queda muy bonito. La parte del faldón se los voy a mostrar, la puntada que tiene es así. También queda muy bonita la puntada, una puntada que yo realicé para este canesú. Espero que les guste, queda muy bonito. Esta medida es para una bebé 6 meses aproximadamente. Puede ser un poco más también, todo va a depender del ancho de este escote que lleva. Digamos, esta medida que tiene acá es la medida de la cabecita, ¿ya? Así que si lo hacen sin botones, ustedes tienen que medir la cabecita de la bebé, de la edad que sea. Ustedes miden la cabecita y ya van a saber cuántas cadenas tienen que colocar. Ahora tienen que fijarse muy bien que al momento de hacer las cadenas coincida la puntada que hay en el canesú. Este es el canesú, se los voy a mostrar de cerca para que ustedes lo vean con mayor facilidad. Queda muy bonito este punto abanico ahí. ¿Sí ven? Queda súper bonito y nada de difícil de tejer. Ahí ven, ahí está. Por todos lados mostrándoselos. La parte del bracito queda así. Miren qué bonito queda, es muy bonito este canesú, me encantó cómo queda. Y además con la parte de abajo del faldón, ahí ya se los muestro, ahí queda una puntada muy suelta, muy ligera. Yo lo hice en un hilo bien finito, pero ustedes también lo hacen, procuren de que si lo hacen en un hilo finito o más grueso, vayan siempre tomando las medidas que ustedes vayan necesitando. Les voy a dar la medida tanto del largo como del largo de la falda. Les voy a dar el largo, a ver, vamos a empezar por arriba. Desde el hombro hasta acá tiene una medida de 15 centímetros, ¿ya? Desde el hombro hasta donde termina el último abanico, 15 centímetros. De ancho tiene 23 centímetros, ya. Si esta parte no le tomo el ancho, sino que es la parte de arriba donde se une la sisa, desde ahí yo le tomo la medida, 23 centímetros, ya. Y la parte del hombro aquí, os voy a la medida también, tiene un ancho de 7 centímetros. El largo del faldón tiene, bueno, yo lo voy a tomar desde aquí, de donde termina la última puntada del abanico, desde ahí, 25 centímetros. Esas son las medidas de este vestido maravilloso. Espero que les guste y se animen a tejerlo. Antes de continuar con el tejido, con el paso a paso, las quiero dejar invitadas a que se suscriban al canal, me regalen un me gusta, compartan este video en sus redes sociales, distribúyanlo por todas partes para que así con su apoyo me ayudan a mí a seguir compartiendo con ustedes videos tutoriales. Les dejo un abrazo muy grande a todas, saludos a cada una de ustedes, gracias por los comentarios, gracias por los me gusta y ahora sí vamos a ir a tejer. Vamos a comenzar tejiendo 100 cadenas. Recuerden que para que les resulte el tamaño que vamos a hacer tiene que ser un hilo delgadito de 1 milímetro aproximadamente y un crochet o 1.5 o 2.0 para que nos resulte la talla de bebé, ya, porque como el múltiplo es bastante grande, entonces tienen ustedes que ir calculando que si lo hacen con un crochet más grande que el 2.0 y lo quieren para un bebé de la misma talla que estoy haciendo yo, no les va a resultar, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente. Tienen que hacer un largo de cadena que mida
aproximadamente 40-42 centímetros, que es para la talla de hasta 6 meses aproximado, ¿ya? Entonces vamos a tejer 100 cadenas y luego las vamos a unir. No le vamos a poner botones, ¿ya? Así que hacemos las 100 cadenas y estoy de regreso con ustedes. Una vez que tenemos ya hechas las cadenas, vamos a unirlas con un punto deslizado. Recuerden que yo no voy a colocar botón, así que las vamos a hacer unidas, cerrado el canesú. Y una vez que ya tenemos, ¿cierto? Nos tiene que quedar así. Y vamos a comenzar a tejer la primera hilera. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y vamos a hacer un medio punto ahí mismo en la misma cadena donde comenzamos. Donde unimos en el fondo, ¿ya? Vamos a unir ahí y ahí vamos a hacer las dos juntas. Y medio punto y nos queda formado este círculo. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y contamos a partir de la siguiente cadena 1, 2 y 3 y vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3 y 4 y contamos 1, 2 y 3 y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, un medio punto. Tenemos que ir formando estos medios círculos o estos arcos que estamos haciendo. Aquí contamos 1, 2, 3, en total tejemos 8. Una vez que tenemos los 8 medios círculos, vamos a tejer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacerlo ahí mismo, en la misma cadena, un medio punto. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer en los 4 lados iguales. Entonces tienen que fijarse que una vez que ya terminan de hacer esta esquina, ya tenemos 2 esquinas hechas, esta y esa. Entonces una vez que terminan con el medio punto, vuelven ustedes a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas y tienen que volver a contar 1, 2 y 3 y vuelven a tejer el medio punto, ¿ya? Eso es súper importante, que ustedes terminen el medio punto y hacen inmediatamente las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y cuentan nuevamente 1, 2 y 3 y hacen el medio punto. 1, 2, 3 y 4 y cuentan 1, 2 y 3. ¿Ya? Y así entonces en cada una de los lados, que son 4, tenemos que hacer 8 medios círculos, 8 medios círculos, 8 y 8. Y recuerden que en las esquinas van las 7 cadenas tejidas con medios puntos. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Voy a finalizar esta vuelta y ya he tejido acá las 4 cadenas. Y vamos, aquí fíjense, tengo 1, 2 y 3. Justo en el 3 es donde comienzan las cadenas y voy a deslizar en la primera cadena. Así completamos esta primera vuelta del canesú. Vamos a tejer ahora la segunda hilera. Vamos a comenzar a tejer 1, 2 y 3, que corresponde a un punto alto. Tengo el primer punto, tejo el segundo, 3, 4, 5 y así hasta completar 10. Completé los 10 puntos. Ahora vamos a tejer en el siguiente arco, hacemos un medio punto. Tejo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y voy a ir al siguiente arco y voy a tejer un medio punto.
voy al siguiente arco y tejo 7 puntos altos. He tejido los 7 puntos altos. Vamos al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Vamos al siguiente arco y tejemos nuevamente 7 puntos altos. Vamos ahora al siguiente arco y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3 y 4 y voy al siguiente arco y tejo un medio punto. Ahora vamos a tejer en este arco grande que corresponde a la esquina. Vamos a repetir los mismos puntos altos que hicimos aquí. Entonces hacemos el primer punto alto, 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 10 puntos. Tengo los 10 puntos altos. Vamos al siguiente arco y voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3 y 4. Siguiente arco, un medio punto. En el siguiente vamos a tejer lo que hicimos acá. Bueno, chicas, amigas y amigos, es lo que tenemos que hacer a continuación en los 4 lados. Vamos a repetir estos abanicos, que son 2, los vamos a hacer también acá. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. ¿Ya? Tenemos que fijarnos muy bien de que tenemos que tejer un abanico y un arco. Un solo arco, ¿cierto? Y abanico. Esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. Entonces tienen que fijarse que en el abanico son 7 puntos y aquí en las esquinas son 10 puntos. Las veo a continuación para la vuelta siguiente. Completé la vuelta con los abanicos y queda así. ¿Se fijan? Queda bastante bonito como ya va tomando esta forma, este diseño. Vamos ahora a tejer la siguiente vuelta. Como hemos deslizado aquí en la parte de la esquina, ¿cierto? Deslizando ahí en la tercera cadena, vamos a comenzar desde ahí a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que vamos a tejer un punto alto y una cadena. En cada punto repetimos un punto alto y una cadena de separación. Una vez completados los puntos altos y las cadenas, vamos a tejer último punto alto que hice acá y directamente al arco siguiente vamos a tejer un medio punto y volvemos a tejer aquí un punto alto y una cadena de separación. Hasta completar así de esta forma la vuelta. Vamos a ir uno y uno en todos los abanicos. Vamos a ir tejiendo un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, en esta hilera, ¿ya? Y acá sin cadena de separación entre un punto alto y el otro, sin cadenas, tejen directamente el medio punto. Ven, así tejí el último punto alto y directamente sin cadena hacemos medio punto y vamos al otro y también volvemos a tejer un punto alto y una cadena. Completen la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Una vez que hemos finalizado y deslizado en la tercera cadena, vamos a deslizar al siguiente espacio y vamos a tejer ahí un medio punto. Vamos a hacer 3 cadenas de separación y seguimos en el próximo espacio un medio punto. 3 cadenas y en el próximo espacio medio punto. Nos vamos a ir en cada huequito, en cada lugar, haciendo estos medios puntos con 3 cadenas de separación.
Al finalizar estos arcos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a ir directamente al próximo espacio del abanico y tejemos un medio punto. 1, 2 y 3. Y seguimos tejiendo, repitiendo medio punto con 3 cadenas de separación. He terminado con un medio punto aquí en el último espacio del abanico. Nos vamos al siguiente abanico, aquí a la separación de la cadena o en la cadena, y tejemos medio punto. Seguimos repitiendo las 3 cadenas con los medios puntos y vamos a completar toda la vuelta tejiendo de esta manera esta hilera. Chicas, voy a terminar esta vuelta y deslizo sobre el medio punto que hicimos al inicio. Y así termino esta vuelta. Vamos ahora a seguir con la siguiente hilera. Ahora vamos a deslizar aquí la primera cadena de este arco, del primer arco. Por dentro vamos a tejer un medio punto. Tejemos 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. Ahora vamos al siguiente abanico. Vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos al arco siguiente y vamos a tejer un medio punto. 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos un espacio. Vamos al próximo y tejo un medio punto. 1, 2 y 3. Salto un espacio, voy al próximo y tejo un medio punto. 1, 2 y 3. Y repito, en el siguiente espacio, medio punto. 1, 2 y 3. Salto 1, voy al próximo, medio punto. 1, 2 y 3. Salto 1, voy al próximo, medio punto. Y así vamos a ir toda la vuelta tejiendo esta puntada. Recuerden que aquí los arcos se van tejiendo uno en cada espacio. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en este arco que es más pequeño, en este abanico que es más pequeño, tenemos solamente 2 arcos, más este que está aquí en el medio. Bien, las veo a continuación para la siguiente vuelta. Voy a finalizar la vuelta, me falta aquí tejer las 3 cadenas y voy a deslizar sobre el medio punto o punto bajo. Hacemos punto deslizado y ya llevamos así estas vueltas. Vamos ahora a continuar para la siguiente hilera y vamos a comenzar a tejer. Si ustedes gustan pueden colocar un marcador o lo dejamos así. Vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente espacio y vamos a tejer un medio punto. Ahora vamos a saltarnos un espacio, vamos a ir al próximo y aquí vamos a tejer 12 puntos altos. Tengo los 12 puntos.
Vamos a saltarnos un espacio, vamos a ir al próximo y vamos a tejer un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos al siguiente y vamos a tejer un medio punto. ¿Ya? Así entonces nos tiene que quedar solamente un arco, un arco. Aquí vamos a tejer 7 puntos altos. Siete puntos. Ahora vamos al siguiente espacio y vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, siguiente medio punto. Y en el siguiente vamos a tejer 7 puntos altos. Ahí están los 7 puntos altos. Vamos al siguiente espacio, tejo medio punto, 3 cadenas, siguiente espacio, medio punto y en el siguiente vamos a tejer 7 puntos altos. Como ustedes ven, en esta línea o en esta fila donde tenemos estos abanicos solamente tenemos 1 y 2. Ahora ya tenemos 3. Ahora aquí vamos a tejer nuevamente la esquina, vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces vamos aquí al siguiente espacio, vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3. Ahora vamos al siguiente y vamos a tejer un medio punto. Vamos a saltarnos este espacio, vamos a ir al próximo y vamos a tejer los 12 puntos altos. Tejí los 12 puntos altos y saltamos este, vamos al próximo y tejemos medio punto. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente espacio, medio punto. Vamos aquí en este espacio entre los dos abanicos y tejemos 7 puntos altos. Bien, amigas, así vamos a completar la vuelta. Ya saben que tenemos que dejar solamente un espacio entre cada abanico. Lo mismo aquí en la esquina y tenemos que repetir la vuelta por todo el contorno. Una vez finalizado, estoy de vuelta con ustedes. He finalizado, deslicé en el medio punto. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos aquí a deslizar en la cadena y vamos a tejer dentro de este espacio un medio punto. Ahora vamos a tejer un punto alto con una cadena de separación en cada punto. He completado los puntos altos y tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En el arco siguiente vamos a tejer un medio punto. Próximo abanico, tejemos los 7 puntos altos con las cadenas de separación. Esta secuencia la vamos a repetir en toda la vuelta hasta terminar. Ahí, ya, bien, amigas. Entonces,
Al finalizar tenemos que terminar acá en el medio punto donde iniciamos, hacemos un punto deslizado y estoy de regreso para la siguiente vuelta. He finalizado la vuelta y deslicé aquí en el medio punto. La siguiente vuelta vamos a tejer, vamos a deslizar ahora hasta llegar aquí en la primera separación y vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, y así vamos a ir completando toda la vuelta, toda con un medio punto en cada espacio en la cadena. En todos los espacios vamos a tejer un medio punto y aquí hacemos medio punto y nos vamos directamente al siguiente espacio y tejemos un medio punto. No hay que hacer cadenas de separación entre un abanico y el otro, sin cadenas. Simplemente ustedes tejen medio punto y luego medio punto. Tienen que repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta donde tejíamos estos arcos. Ya esta hilera de los arcos aquí donde tejíamos medio punto y medio punto directamente al otro abanico. Todas las hileras vamos a ir repitiendo exactamente igual. Tenemos que ir aumentando esta parte donde aquí en la vuelta anterior tenemos 3 abanicos, luego vamos a tener 1, 2, 3 y 4 abanicos, y así los vamos a ir aumentando hasta dar el largo total de la sisa, ¿ya? Entonces tienen que fijarse bien el largo que le van a dar aquí a la manga para el tamaño que ustedes necesitan. Pero para eso hay que seguir tejiendo entonces más hileras. Recuerden una cosa, se va repitiendo todas las hileras y tienen que fijarse también en la próxima hilera, la vuelta siguiente a esta, que tienen que tejer aquí un arco donde tienen que tejer, ya no van a tejer 12 puntos altos, sino que van a tejer 14. Van a ir aumentando 2 puntos en cada vuelta. 10, 12, 14, 16, etcétera. Las vueltas que sean necesarias, ¿ya? Y siempre tienen que fijarse aquí en el medio, van medio punto para poder hacer aquí en esta parte el abanico. De todas maneras yo voy a estar de vuelta, voy a tejer esta hilera, voy a empezar la próxima con ustedes para indicarles dónde vamos a tejer los medios puntos para hacer acá el abanico, y ya después podemos seguir ya solitas tejiendo todas las hileras necesarias. Terminen esta vuelta, termino y estoy de regreso. Finalicé la vuelta deslizando en el medio punto. Ahora vamos a deslizar en la cadena siguiente del arco y hacemos un medio punto. Vamos a tejer 3 cadenas, el siguiente arco, medio punto, 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos este arco, vamos a ir al próximo y vamos a tejer un medio punto, 1, 2 y 3, siguiente medio punto, 1, 2 y 3, saltamos uno, vamos al próximo, medio punto, 1, 2 y 3, vamos al próximo, medio punto, 1, 2 y 3, vamos al próximo y medio punto. Esto es, entonces, en todos los abanicos que hagamos de las esquinas, siempre en cualquier tamaño, tenemos siempre que tener 1 y 2 arcos más el arco este central, que es donde van los puntos altos. Entonces van 2 y 2, ¿ya? Porque es donde donde vamos a hacer los medios puntos. Aquí es el que tiene mayor importancia porque van los puntos altos, que tienen que ir 2 arcos en cada lado. Acá vamos a tejer
las 3 cadenas y vamos a ir directamente al próximo arco. Este no lo vamos a tejer, vamos a ir al próximo y vamos a tejer medio punto. 1, 2 y 3. No vamos a tejer el próximo arco, sino que al siguiente medio punto. Aquí siempre tienen que haber 2 arcos en los laterales, 2, 1 y 2. ¿Ya? Acá tejemos las 3 cadenas y vamos a ir al próximo arco y vamos a tejer medio punto. 1, 2 y 3. Saltamos este, vamos al próximo y vamos a tejer medio punto. 1, 2 y 3, saltamos uno, vamos al próximo, medio punto. ¿Ya? Este lo mismo. ¿Ya? Entonces siempre sobre estos abanicos van los 2 arquitos, ¿ya? Más este que es en la parte central, porque luego vamos a hacer aquí los próximos abanicos. Bueno, y acá vamos a tejer 1, 2, 3, siguiente medio punto. 1, 2, 3, saltamos uno, vamos al próximo, medio punto. 1, 2, 3, vamos al próximo, medio punto. 1, 2, 3, saltamos uno, próximo, medio punto. 1, 2, 3, saltamos uno, al próximo, medio punto. ¿Ya? Es la misma secuencia que estoy tejiendo ahora, que es la misma que hicimos anteriormente de los arcos. ¿Ya? En todas las hileras vamos a repetir la misma secuencia de puntos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir tejiendo y voy a estar de regreso con ustedes. Les voy a indicar la cantidad de hileras que tejí, la cantidad de centímetros que tiene que tener la sisa, porque es importante para esta talla saber qué es el tamaño de la sisa. Y una vez ya terminado este caresú, vamos a continuar con la parte del faldón. ¿Ya? Así que continúen ustedes y nos vemos a continuación al término. He finalizado. Ahora, ya completada todas las vueltas, voy a cerrar la sisa. Para esta talla tenemos que tener alrededor de 11 centímetros largo de sisa, entre 11 y 12 centímetros. Ahí ustedes van a elegir si entre 12 y 12, ya que si no les gusta que quede tan abierto esta parte donde va el bracito, les gusta que quede más junto o no les gusta que les quede apretado, pueden elegir entre 11 y 12. Actualmente yo lo dejé en 11 centímetros, así que ahora vamos a cerrar la sisa. ¿Ya? ¿Cuántas hileras tengo? Ya les muestro. Tengo acá un motivo de abanicos, ahí, motivo de abanicos, tengo otro motivo de abanicos entero y he terminado en esta parte del canesú con puntos altos y una cadena de separación. ¿Cuántas hileras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hileras. Cada hilera a mí me mide 1 centímetro. Ahora corresponde tejer en esta vuelta. Para cerrar el canesú voy a deslizar aquí hasta la separación y comienzo con medio punto. Y ahora empiezo con las 3 cadenas, medio punto. A ver, vamos a hacer lo siguiente con un marcador. Acá tengo uno, vamos a buscar otro. Ya, lo que vamos a hacer a continuación es que yo coloqué aquí un marcador contando entre medio de cada espacio en la cadena. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar también 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, sí, 6. 3, 4, 5, 6. Aquí.
el otro lado también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, entonces en cada marcador es donde vamos a unir la sisa. Sigo entonces tejiendo. Acá hago las 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto. Si ustedes aquí quieren hacer alguna cadena de separación entre uno y otro lado, lo pueden hacer. A mi parecer está bien este ancho que tiene la manga, así que no le voy a hacer ninguna cadena de separación, sino que lo voy a dejar así tal cual. Y bueno, acá como le había puesto el marcador, ahora se lo saco. Y vamos a hacer aquí el medio punto siguiente, así. Y seguimos tejiendo las mismas cadenas y la misma secuencia de puntos que estamos haciendo. En esta hilera toca todo tejer de medios puntos y cadenas de separación. Medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. Acuérdense que aquí al llegar aquí en el último espacio tenemos al siguiente y no hay que hacer ninguna cadena de separación, sino que directamente nos vamos al otro abanico y comenzamos nuevamente a tejer las 3 cadenas y el medio punto. 3 cadenas y medio punto. Vamos a seguir hasta llegar acá donde hacemos medio punto, unimos, ¿cierto?, con el otro lado, así. Y luego seguimos acá y llegamos aquí donde tenemos que terminar con un punto deslizado. Las veo a continuación, próxima hilera. Amigas, completé la vuelta y deslicé acá en el medio punto. Vamos a seguir con la misma secuencia de puntos, ¿ya? Ahora nos tocaría hacer los arcos, ¿cierto?, la siguiente hilera, y vamos a deslizar acá en la cadena y vamos a hacer dentro de este espacio. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 espacios, más este 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces vamos a tejer aquí un medio punto, voy a tejer 3 cadenas, voy a ir al próximo espacio y voy a tejer un medio punto. Tejo las 3 cadenas, voy al siguiente espacio y voy a tejer medio punto. Ahora acá en este espacio, aquí se fijan ahí donde está al lado de donde hicimos el cierre, vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ahora acá tenemos acá nuevamente estos arcos, 1, 2, 3, 4, 5 también, y en este siguiente vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos 7 puntos altos y vamos a ir acá, vamos a saltar este espacio, vamos a ir al próximo y vamos a tejer un medio punto. Fíjense cómo voy, ya en esta parte del canesú que aún no cambió de color, seguimos tejiendo con el mismo color de la parte de arriba. Ya tenemos que formar 2 arcos sobre los abanicos y acá tejo nuevamente 3 cadenas, voy al siguiente espacio, tejo medio punto, aquí tengo un arco, tejo 3 cadenas, voy al siguiente, tejo medio punto y aquí ya tengo estos 2 arcos. Vamos a hacer el cruce de un lado al otro con 3 cadenas. Vamos al siguiente arco y tejo medio punto. Voy a finalizar esta vuelta, voy a deslizar en el medio punto y así completo esta vuelta con los arcos. Vamos ahora a continuar, próxima hilera, vamos a deslizar hasta llegar aquí. Todos estos arcos, para no cortar el hilo, vamos a ir deslizando en las cadenas.
tenemos 3 cadenas, deslizamos las 3 cadenas, ¿ya? Así, y vamos a deslizar otro más. Bueno, acá si se fijan tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 espacios que tenemos acá con los arcos. Pero vamos a empezar a trabajar desde el segundo arco. Ya el primero lo dejé aquí, desde el segundo. Entonces vamos a hacer un medio punto y voy a tejer 3 cadenas. Voy a ir a este espacio y voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, salto 1, voy al próximo y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, voy al próximo espacio y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, voy a saltar este espacio, voy al próximo y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, voy a ir a este espacio y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, voy a saltar este espacio. Aquí vamos a hacer algo diferente porque como tenemos estos arcos y tenemos que hacer coincidir para la próxima vuelta, aquí en el centro es donde vamos a tejer el abanico. Entonces tenemos que tener siempre 2 arcos, ya tengo 1 y 2, y aquí tenemos que tejer en el medio un abanico, así que voy a ir desde aquí hasta este lado, hasta este que está aquí, ya ahí es donde voy a tejer el medio punto. 1, 2 y 3, este es el abanico con los puntos normales, los 7 puntos que habíamos hecho antes, así que ahí sigue igual, ya. Entonces voy a saltar este espacio, voy a ir al próximo y tejo medio punto. 1, 2 y 3, salto 1, voy al próximo y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, salto 1, voy al próximo espacio y voy a tejer medio punto. 1, 2 y 3, salto 1, voy al próximo, medio punto. 1, 2 y 3, salto 1, voy al próximo, medio punto. Ya esta parte entonces se va a repetir igual como lo hemos hecho anteriormente, y aquí es donde vamos a tejer nuevamente igual que este lado. Entonces fíjense, esto va a quedar así. Fíjense que yo aquí comencé este espacio, primero lo dejé sin tejer, fui al próximo y tejí un medio punto, luego tejí las 3 cadenas y en el siguiente tejí medio punto. ¿Se fijan? Después tejí 3 cadenas, fui al próximo medio punto. Aquí tejí las 3 cadenas y fui al próximo medio punto. Ya ahí se los voy a dejar para que lo vean, y tienen que repetir exactamente lo mismo en el otro lado. Bien, amigas, he finalizado y deslicé en el medio punto. Aquí les iba a mostrar que hice el medio punto, tuve que saltarme este espacio de aquí, el que tenemos acá, ir al siguiente y a tejer ahí el punto deslizado, ya así. Bueno, vamos a seguir ahora con la próxima hilera. Vamos a deslizar aquí una cadena y vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente tejo medio punto. Y acá vamos a tejer 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente vamos a tejer medio punto, 1, 2 y 3. En el siguiente medio punto, y acá en el siguiente tejo 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Esto es lo que vamos a tejer ahora en esta vuelta. 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente medio punto, y acá en el medio vuelvo a tejer los 7 puntos.
2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Recuerden que se hacen los 7 puntos con un solo arco entre cada abanico. Dan toda la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la próxima hilera. Completada la vuelta, deslicé en el medio punto y ahora vamos a deslizar una cadena y vamos a tejer en esta vuelta los puntos altos con las cadenas de separación. ¿Ya? Vamos a deslizar 2 cadenas y vamos a hacer aquí por dentro medio punto y vamos a tejer acá en el primer punto alto, ¿cierto? Cadena. Siguiente, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y así vamos a completar los 7 puntos altos y las cadenas de separación. Ahí ven, acá entonces en este espacio tejemos medio punto y ahora al siguiente volvemos a tejer punto alto, cadena, punto alto, cadena, etcétera, así hasta completar toda la vuelta. Una vez finalizado tienen que deslizar aquí en el medio punto y continuamos para la siguiente vuelta. Voy a finalizar la vuelta y tenemos que deslizar en el medio punto y así completamos el canesú y ya nos queda formado, ¿cierto? De esta manera que se ve muy bonito. Ahí está, ven qué lindo se ve. Amigas, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a unir el mismo hilo. Yo lo corté, ya este está cortado porque voy a unirlo hasta acá, está el ovillo, ya. En esta parte de atrás, por el lado del revés, fíjense que aquí está la unión de la sisa, ya aquí está la manga, ¿cierto? Ahí está la unión de la sisa. Entonces aquí vienen unos arquitos, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces aquí viene uno, después al ladito viene 2, ahí, en ese lo uní yo, en ese. No sé si se puede distinguir. Ahí está unido. Y nada, lo unen con un nudito, como ustedes unan sus hilos, y luego vamos a tejer 4 cadenas, ¿ya? Un punto alto y una cadena de separación. No sé si se alcanza a ver bien. Bueno, entonces en todos esos arcos vamos a ir tejiendo. Vamos a ir al próximo, este que está al lado, y vamos a tejer un punto alto. ¿Ya? Ahí. Ahora vamos a tejer una cadena, vamos a ir al otro arco y vamos a hacer lo mismo. Vamos a enganchar tejiendo un punto alto y una cadena. Acá tengo este arco que es más grande, donde tenemos el abanico. Entonces por entre medio vamos a hacer el punto alto, una cadena, vamos a hacer ahí mismo, ya un poco más acá, vamos a unir ahí mismo y vamos a tejer otro punto alto, 2 puntos altos en ese arco que es más grande, una cadena. Ya, ahora vamos al arco siguiente, este que está aquí, miren, ahí, aquí y después acá, este que está aquí. Vamos a ir siempre en la misma dirección donde está esa hilera. En el fondo estamos trabajando los arcos en esa hilera, ¿ven? Ahí lo puse recién. Viene el otro a continuación. Una vez que ya hemos hecho ese punto alto en el mismo arco, vamos a ir al siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Este que está aquí, miren. Si se fijan, hay que seguir la misma secuencia. La misma secuencia de la hilera. Así que entre medio vamos a hacer un punto alto ahí en ese arco.
Ya vamos nuevamente a tejer cadena y vamos a ir al otro arco, este que está acá, y vamos a tejer punto alto, cadena, y nuevamente este arco está un poco grande, así que no, en realidad no es que esté grande, sino que se ve, son 3 cadenas las que hemos tejido, así que vamos a ir al próximo. Si quieren lo pueden hacer ahí mismo o en el medio punto. Yo voy a hacer otro ahí mismo, en ese mismo arco, cadena, seguimos al próximo, cadena, ahí mismo voy a hacer otro, que la idea es que los puntos altos no queden muy separados unos del otro, ya, que este punto red que estamos formando quede parecido los cuadraditos y vayan en la misma hilera que hemos hecho estos arcos. Vamos a hacer 2 hileras con este punto red. En la próxima estoy de vuelta con ustedes y ya vamos a hacer el faldón. Amiga, finalicé estos cuadraditos punto red por la parte de atrás, ya ahí se pierde, entonces no se ve. ¿Cuántos hice aquí? 55, ya los conté, 55, pero ustedes pueden hacer más o pueden hacer menos, ya eso. La idea que yo les decía es que no quedaran tan separados los cuadritos unos de otros y que quedara lo más exacto posible en todo el contorno y que fuera siempre en la misma hilera. Vamos a continuar ahora la próxima hilera y aquí vamos a tejer nuevamente estos cuadritos. Vamos a empezar con las 4 cadenas y vamos a ir punto altos sobre los puntos altos. Ya vamos a tejer punto alto, cadena y sobre el punto alto, punto alto. Ya esto vamos a hacer la misma secuencia, vamos a hacer estas 2 hileras. Ahí ya, así. Bueno, todo el contorno hasta terminar. Amigas, voy a cortar el hilo porque ya finalizada las 2 hileras con este punto, vamos a cortar y vamos a comenzar a tejer con el blanco, el cual vamos a hacer la puntada del faldón. Acá yo tengo mi blanco y vamos a comenzar, vamos a unir el hilo blanco y lo voy a hacer aquí mismo en este mismo cuadrito donde yo he cerrado con el punto deslizado. Vamos a tejer ahora los abanicos. Aquí hago mi cierto deslizado y acá 1. Vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, un punto alto. Aquí mismo vamos a tejer un total de 3 puntos altos. Tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos aquí mismo. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación y nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero voy a volver a tejer el abanico. Tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, cuento 1, 2 y en este cuadrito vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas. Entonces nuevamente salto 1, voy al siguiente y voy a tejer abanico,
Y en esta parte estamos repitiendo lo mismo que acabamos de hacer aquí al principio, donde tejemos abanico, luego tejemos las 2 cadenas, nos saltamos 2 cuadritos y tejemos abanico. Entonces 2 cadenas, 1, 2, y en el tercer cuadro vamos a tejer abanico. Ya, así vamos a repetir 2 cadenas, saltamos 1, vamos al siguiente y tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, saltamos un cuadrito y volvemos a tejer el abanico. Bien, amigas, vamos a continuar con esta secuencia de puntos hasta completar la hilera. Completada la vuelta, vamos a deslizar los puntos. Deslizamos, deslizamos y deslizamos por dentro del abanico y vamos a comenzar tejiendo las 3 cadenas y vamos a repetir el abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así repetimos hasta completar este abanico. Ahora vamos a tejer las 2 cadenas, repetimos nuevamente y vamos al siguiente abanico. Repetimos también el mismo abanico con los 6 puntos altos y las 2 cadenas de separación. Así completamos estos 2 abanicos y 2 cadenas de separación. Vamos ahora a tejer 2 cadenas y aquí vamos a tejer 3 puntos altos. Vamos a tejer primero 2 puntos altos juntos, ¿cierto?, para hacer el aumento, y luego en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas y volvemos a repetir un abanico. Volvemos a repetir lo mismo acá con los 2 abanicos y las 2 cadenas de separación. Esto es lo que vamos a tejer en toda la vuelta, haciendo esta secuencia de puntos. Recuerden que aquí nuevamente vamos a tejer las 2 cadenas y los 3 puntos altos. En el primero vamos a tejer los 2 juntos y en el siguiente uno solo, ¿ya? Así 2 cadenas, y las veo a continuación para la siguiente vuelta. Finalicé, chicas, la vuelta y deslicé la tercera cadena. Vamos a deslizar ahora hasta acá para tejer el abanico. Hacemos siempre el mismo abanico, los 6 puntos altos. Y ahora vamos a tejer 3 cadenas de separación. Vamos a unir estas 2 hileras con un medio punto. Nos juntamos las 2 hileras, ahí luego tejemos 3 cadenas y tejemos abanico. ¿Ya? Así nos tenemos que ir en todas las vueltas. Vamos a hacer 2 hileras y en la tercera hilera vamos a unir con un medio punto, quedando así. Entonces las próximas 2 hileras ustedes tienen que tejer 2 hileras con los abanicos y las 2 cadenas de separación, y en la tercera hilera subsiguiente van a unir. Tejemos acá las 2 cadenas de separación. Y aquí en esta vuelta vamos a hacer un aumento. El aumento lo vamos a tejer en este punto. Anteriormente habíamos hecho el aumento en este punto, ahora lo hacemos acá. Después lo vamos a hacer allá, después así, y en forma de zigzag vamos a ir aumentando, pero no en todas las hileras, eso sí. Solamente ahora para darle un poco más de volumen al faldón. Voy a repetir nuevamente el abanico, las 3 cadenas, el medio punto para unirlas, las 3 cadenas y el abanico.
eso es lo que hacemos en esta vuelta. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Seguimos ahora, próxima vuelta. Vamos a deslizar hasta llegar acá. Vamos a tejer el abanico. Y acá, como les decía anteriormente, vamos a tejer las 2 cadenas y vamos a tejer el abanico. La próxima vuelta vuelven a tejer los abanicos con las 2 cadenas y en la subsiguiente, o sea la próxima vuelta, van a tejer las 3 cadenas, van a unir las 2 hileras, en total uniendo las 3, igual que lo que hicimos acá, lo hacen en las siguientes vueltas hasta terminar todo el faldón con esta puntada. Aquí vamos a tejer las 2 cadenas de separación y en esta vuelta vamos a hacer otro aumento, ¿ya? Vamos a hacer en cada vuelta un aumento, lo vamos a hacer por 5 hileras. Ya tenemos 1, 2, con esta 3, 4, 5. A partir de la hilera 6 vamos a hacer los aumentos más espaciados, o sea, vamos a hacer un aumento cada 2 o cada 3 hileras. Ahí va a depender de lo ancho que ustedes quieran darle al vestido. Si no lo quieren muy ancho, lo hacen cada 4 o cada 5 hileras un aumento. Si lo quieren con mucho vuelo, lo hacen cada 2 hileras. Acá hicimos el aumento en este lado, por lo tanto nos toca ahora en el primer punto de este lado. Y los otros puntos se van tejiendo uno a uno. Las 2 cadenas de separación y volvemos a repetir el abanico, las 2 cadenas y abanico. Bien, amigas, continúen así. En la hilera 6 estoy de vuelta con ustedes. Bien, amigas, he completado 1, 2, 3, 4, 5 hileras desde donde hicimos el aumento. Ahora vamos a, ya se fijan que esto ya está bastante más abierto, entonces la idea es que no abra tanto más. Pero sí vamos a ir haciendo aumentos, pueden ser como les explicaba anteriormente, puede ser cada 3 hileras, cada 4, cada 5. Ustedes van a ir viendo que tampoco quede ni muy abierto ni muy hacia abajo, ya ahí se van a ir dando cuenta. Pero yo voy a hacer en total 3 hileras, ya más o menos hasta la mitad del faldón, y luego ya la voy más, cuando ya termine voy a espaciarlo a 5 o 6 hileras los aumentos, ya. Eso quería decirles, por eso llegué aquí. Yo ya comencé acá, se fijan, a tejer esta hilera y aquí ya no voy a hacer aumentos. Ya hice aquí el aumento en esta hilera 5 y las siguientes hileras no le voy a hacer aumento. Ya voy a hacer 3 hileras sin aumento y en la hilera cuarta es donde voy a hacer el otro aumento que nos tocaría acá en este lado, ¿ya? Eso es. Y bueno, las veo a continuación ya al terminar el faldón. Miren, amigas, ya finalicé el largo de la falda. Ahora queda plancharlo, obviamente, por el lado del revés con vapor. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a continuar con esta parte porque esta parte se levanta, entonces la idea es que no se levante. Vamos a hacerle otra hilera más donde vamos a completar la misma secuencia de puntos que hemos hecho en la parte de arriba. Lo vamos a hacer aquí abajo. Esto es para que quede un poco más largo y quede sin levantar. De todas maneras también hay que pasar el vapor encima para que quede aplastadito. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir en cualquiera de los de estos arcos, en cualquiera lo podemos hacer por este lado o aquí también puede ser, y lo vamos a unir aquí en esta parte y vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Un medio punto y 3 cadenas de separación. Vamos a ir al próximo espacio y vamos a tejer el medio punto, 3 cadenas, vamos al siguiente espacio y tejemos medio punto. Así vamos a ir en cada uno
de estos espacios tejiendo el medio punto sin saltarse ninguno, tal como lo hemos hecho anteriormente. 3 cadenas, medio punto, 1, 2 y 3, siguiente espacio, medio punto. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 arcos. Ahora vamos a ir directamente al próximo abanico y vamos a tejer en el primer espacio medio punto, así, 1, 2, 3, vamos al siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, ahora vamos a deslizar una cadena más y vamos a empezar medio punto, 3 cadenas, saltamos uno, vamos al próximo, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, saltamos uno y vamos al próximo y tejemos medio punto. He finalizado la vuelta, vamos a acercar un poco y vamos a hacer la última hilera. Se fijan que ya queda un poco más grande y ahí ya no se ve la parte donde tenemos el punto red, y vamos a hacer la última vuelta. Bueno, vamos ahora a deslizar acá en el arco siguiente y vamos a repetir la misma hilera que hicimos anteriormente, pero esta vez en lugar de hacer 3 cadenas vamos a hacer 5. Entonces vamos a deslizar aquí una cadena y vamos ahí, y vamos a tejer ahí adentro, vamos a hacer el medio punto y tejemos 5 cadenas, 3, 4, 5, ¿ya? Y vamos al próximo espacio y volvemos a tejer medio punto. Ahora vamos aquí en este espacio y vamos a tejer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 9. Entonces, amigas, ustedes van a ir tejiendo 9 puntos altos en todos los abanicos, siempre con 9 puntos, y aquí las cadenas de separación van con 5 cadenas. Ya eso en todo también va con las 5 cadenas. Y así ponemos término a la parte del canesú con esta hilera. Si ustedes quieren agregarle más hileras, lo pueden hacer. Yo lo dejo hasta aquí. Bien, amigas, he finalizado el faldón. Como ustedes ven, acá le hice un total, les voy a dar el largo que le hice a la falda, pero yo les doy el largo, pero eso es independiente porque ustedes tienen que también tener la medida que necesitan. Recuerden que no todas las bebés son iguales, no todas las bebés tienen la misma medida. Le dejé un total de 25 centímetros. Tal vez debería ser un poco menos, pueden ser entre 22 centímetros a 23 de largo, ya, pero le hice un poco más largo. Y como ven, ya está terminado. ¿Ven? Y también le pasé la planchita al vapor por la parte del revés, así que quedó más estiradito. Quedó muy bonito este trabajo, a mi parecer. Les mando un saludo muy grande a todas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en el tejido. Las invito a las nuevas a suscribirse, a regalarme un me gusta y nos vemos para un próximo video tutorial. Cuídense. Hasta pronto.